El tema de esta predicación, vamos a abordar con la ayuda de Dios la vida del apóstol Pablo. El tema es Pablo en la tierra. Según la historia, Saulo, que es el nombre de Pablo, recordemos que Saulo es el nombre hebreo, Pablo es un nombre romano. Saulo nació en Tarso, en lo que es hoy la actual Turquía. Contaba con una formación académica muy importante para su tiempo. Los conocimientos de Pablo o de Saulo eran por encima de muchos de los seguidores de Jesús. Era un hombre letrado. Saulo sabía idiomas, sabía latín, griego, hebreo y arameo. Era un hombre letrado, Saulo. Hay una frase que se ha acuñado en los últimos tiempos, la cual se dice que los cristianos somos personas ignorantes, aludiendo a Pedro, entre otros, que eran del vulgo, pescadores. Sin embargo, encontramos de que los cristianos no somos ignorantes, más bien somos personas que conocemos de Dios y tenemos un ejemplo de una persona intelectual preparada como fue Saulo en su momento. Saulo significa llamado. Pablo es un nombre romano, significa pequeño. Sin embargo, encontramos de que 14 epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas por Saulo, o por Pablo, mejor dicho. Y con esto en mente vamos a abordar la vida de Saulo y cómo fue su caminar aquí en la tierra. En Hechos capítulo 22, versículo 3, encontramos un poco del contexto de Saulo. Es muy importante saber y recordar de que Saulo fue un hombre común y corriente, que vino de un trasfondo bastante turbulento. Y dice Hechos 22:3: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Encontramos de que Saulo fue una persona preparada. Gamaliel en aquel tiempo era un rabino, el más importante. Y encontramos que Pablo, o Saulo mejor dicho en este momento, fue instruido por un hombre muy letrado como fue Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Y mire, dice el texto 3, era también celoso. ¿De quién, hermanos? De Dios. Encontramos entonces de que Saulo era un hombre que tenía celo por las cosas de Dios, instruido, preparado, pero era un hombre celoso, estricto con las cosas de Dios. Allá adelantito, el capítulo 26 de Hechos, usted me alcanza, el texto 4. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Y encontramos entonces de que Saulo era un hombre muy conocido en Jerusalén. El versículo 5 dice: los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví, ¿qué dice, hermanos? Fariseo. Los fariseos en el tiempo de Saulo era una secta, o era un grupo con un espíritu muy recto, personas con mucho orgullo religioso, con mucha soberbia por las cosas de Dios. Y encontramos que Pablo o Saulo era ese tipo de personas. Era una persona muy religiosa. Y esto nos habla que era alguien muy disciplinado en cuanto a las cosas de Dios. Era un hombre con un carácter fuerte, tajante y prepotente. En Hechos capítulo 7, versículo 58, encontramos la primera vez, o la aparición por primera vez de Saulo. Saulo era un hombre celoso de las cosas de Dios, como ya lo vimos en Hechos 23. Era un hombre orgulloso, implacable.
Y la primera aparición que registra la Biblia es cuando Esteban es martirizado. Allí estaba Saulo. Según dicen los teólogos que cuando este suceso se da, o este hecho, él tenía 25 años, Saulo. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba ¿cómo? Saulo. Aparece por primera vez Saulo en escena, 25 años. En un momento en el cual uno de los seguidores de Jesús, como Esteban, es martirizado por causa del Evangelio. Y dice que pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y encontramos entonces la actitud que tiene frente a este momento Saulo es muy importante. Dice el texto 59: y apedraban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, ¿qué dijo Esteban, hermanos? No les tomes en cuenta este pecado. Y aquí encontramos dos maneras de enfrentar las circunstancias, o dos tipos de personas, o dos cristianos. Por un lado encontramos a Esteban, un hombre que está viviendo un momento difícil, en el cual está a punto de morir, y él, frente a esa situación, él le dice a Dios: no le tomes en cuenta este pecado. Y tenemos por otro lado a Saulo, un hombre que amaba a Dios, celoso de las cosas de Dios, el cual disfrutaba este momento. Y aquí encontramos una enseñanza muy importante, hermanos. La religión que profesaba Saulo en ese momento era una religión despiadada. Encontramos lamentablemente en los cristianos que se congregan en una iglesia actitudes como la de Saulo, pensando que sirven a Dios, que siguen a Dios, pero su manera de ser es muy fuerte. Son implacables. Son personas las cuales no les interesa el dolor del otro. Encontramos en Esteban un hombre temeroso que, a pesar de que le estaban haciendo mucho daño, él les dijo: no tomen en cuenta, Dios, no tomes en cuenta este pecado. Y esta mañana Dios quiere que meditemos en esto. ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a las calumnias? ¿Cómo reaccionamos frente a aquellas cosas que dicen de nosotros o que nos hacen? ¿Como Esteban o como Saulo? ¿Cómo reaccionamos en momentos en los cuales nos sentimos agraviados? ¿Lo hacemos como Esteban diciendo: Señor, no saben lo que hacen? ¿O disfrutamos como Saulo el momento que sufre el otro? Esto es muy importante, hermanos, porque encontramos a un hombre en el cual está a punto de morir y le dice: no le tomes en cuenta este pecado. Y encontramos por otro lado a un Saulo el cual estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. Dos maneras distintas de ver la vida, uno con una religión y otro con una comunión con Dios. En Lucas capítulo 6 versículo 27 encontramos una de las enseñanzas que Jesús quiere que esta mañana recordemos. Una de las oraciones del pastor en este lugar es que todos los que nos congregamos aquí no seamos religiosos. ¿Cuál es la diferencia, pastor, entre un religioso y uno que tiene comunión con Dios? Un religioso procura tener cuidado de su vida y pensar que lo que hace está bien, sin pensar que le hace daño al otro. Miren lo que dice Lucas 6:27, ¿ya lo tiene? Pero a vosotros, los que oís, os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Y encontramos entonces la enseñanza de Jesús. Aquí le habla a sus discípulos, y hoy Dios nos recuerda a nosotros
¿Qué hacer frente a momentos en los cuales no nos agradan lo que la gente hace en contra de nosotros? Texto 28. Bendecid a los que os maldicen y orad. ¿Por quién, hermanos? Esto es lo que entendió Esteban. Leerlo no cuesta mucho, aplicarlo es un deber del cristiano. Todos en algún momento tenemos personas que no les caemos muy bien. Y quizás de allá para acá son enemigos. Pero Jesús deja una enseñanza profunda. Amad a vuestros enemigos. Dice el 28, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que te tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también, ¿qué dice, hermanos? Una enseñanza profunda de Jesús. Pablo o Saulo no pudo llevar a cabo esta enseñanza en su vida, aunque la sabía. Fue un hombre que se equivocó. Hechos capítulo 8, encontramos la actitud de Saulo frente al momento que presenciaba la muerte de Esteban. Y Saulo consentía en su muerte. Y esto es fuerte, hermanos, porque puede estar una persona en la iglesia, conocer de Dios y estar de acuerdo con las cosas que no agradan a Dios. Es posible que haya gente en la congregación que sabe que hay cosas que no le agradan a Dios, pero cuando Él le toca presenciarlos o estar de frente, está de acuerdo, no dice nada. Es una actitud de un religioso. Y fue lo que hizo Saulo. Dice que él consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y encontramos entonces que en ese momento hubo una persecución muy grande. Tuvieron que escapar por salvar su vida. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y encontramos entonces que Saulo en ese momento estuvo de acuerdo con lo que sucedía o lo que le estaba pasando a Esteban. Versículo 2 de Hechos 8. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. ¿Qué significa eso? Que aquellos hombres que estaban acompañando a Esteban les dolió el hecho de que un hermano en la fe hubiera muerto de la manera como murió Esteban. Lloraron la muerte de Esteban. Eran personas como usted y como yo, con sentimientos. Y sabe que esto pasa en algún momento de nuestra vida. Nos identificamos con aquellas personas, hermanos en la fe, que la pasan muy mal. Y la gente que acompañó a Esteban sufrió en el momento cuando él fue lapidado. Versículo 3. Y Saulo, ¿qué hacía, hermanos? Asolaba la iglesia. La pregunta, ¿cómo es eso? Si él era un hombre que tenía celo por las cosas de Dios. Era un hombre que procuraba vivir las cosas de Dios. Por cierto, dice el sexto mandamiento. ¿Cómo dice, hermanos? ¿Se acuerda? ¿Qué dice el sexto mandamiento? ¿No qué? No matarás. Y esto lo sabía Saulo. Y él permitió la muerte de Esteban. Significa que sabiendo las cosas de Dios, se pueden violentar las cosas de Dios. Saulo sabía el sexto mandamiento, no matarás, y él permitió la muerte y estuvo de acuerdo en la muerte de Esteban. Dice que él asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Qué tipo de religioso podría llegar a este punto? Pensando que hacía bien en las cosas de Dios,
pero agraviaba al prójimo, a los demás. ¿Sabe que esto es trágico? Porque encontramos a un hombre que se decía amar a Dios, pero no le importaba el dolor del prójimo. Y los entregaba, dice, en la cárcel. Este era Saulo, un hombre que persiguió constantemente a los seguidores de Jesús en aquel momento. Y describe que la gente le tenía miedo a Saulo. Era una persona peligrosa, persiguiendo siempre a los seguidores de Jesús. El corazón de Pablo estaba muy endurecido, cegado por lo que él pensaba que agradaba a Dios. La religión que profesaba Saulo no estaba en armonía con las cosas, ni mucho menos la voluntad de Dios. Y esto es muy importante, hermanos. Hechos capítulo 22, versículo 4. Mire lo que dice Hechos 22, 4. Aquí encontramos testificando Pablo frente a Agripa en cuanto a su testimonio. Perseguía yo este camino hasta la muerte. Aquí camino es Jesús. Prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Ese era Saulo. Un hombre perseguidor, un hombre que estuvo detrás de los seguidores de Jesús haciendo mucho daño. Texto 5. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen, ¿qué, hermanos? Castigados. Un hombre despiadado, pero que decía amar a Dios. Argumentaba defender la causa de Dios, pero por otro lado le hacía mal al prójimo. Y existen así personas en las iglesias que se consideran seguidores de Jesús, pero por otro lado le hacen mal al prójimo. Juan capítulo 16, versículo 3. Jesús fue honesto con sus discípulos frente a la vida que vivirían en esta tierra. Juan 16, 1, ¿ya lo tiene? Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Es decir, Jesús le aclaró a los discípulos qué implicaba seguirlo a él. Para que no tengáis tropiezo, dice el texto. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará, ¿qué, hermanos? Esto es terrible. Es decir, Jesús le adelanta a los discípulos, vendrán momentos en los cuales habrá personas que pensando que obedecen a Dios, le harán daño a ustedes, mis seguidores. ¿Sabe que mientras leía esto, me encontré uno de los momentos importantes para la iglesia contemporánea, como fue la época de la Reforma en el siglo XV? Y leyendo un poco acerca de Martín Lutero, uno de los hombres más importantes junto con Calvino en la Reforma protestante, que aportaron muchísimo para que lo que hoy tenemos podamos compartirlo con los demás. Me encontré un tratado que escribió Martín Lutero que se llama Sobre los judíos y sus mentiras. En este tratado que escribió Martín Lutero, él dijo lo siguiente: todos los judíos deben de morir. No se les permite a ellos que se congreguen en sus sinagogas. Y está ahí en la historia este documento que escribió Martín Lutero. Los judíos deben de ser quemados, destruyan sus libros, prohíban que se predique los rabinos en los lugares donde ellos están, quítenles el dinero que ellos tienen. Y dice la historia que este documento que escribió Martín Lutero fue el que adoptó Adolfo Hitler.
para llevar a cabo el genocidio de los judíos. La pregunta es, que yo me hacía, ¿cómo es que un hombre como Martín Lutero, que aportó tanto a la Reforma, llegó a escribir un documento como este, que está ahí? Usted lo puede buscar en internet, lo puede encontrar fácilmente. ¿Cómo es que un hombre con tanto amor a Dios llegara a permitir o a promover agredir a los demás? Él pensó que lo hizo para Dios. La pregunta ¿es así? Porque Dios nos habla a través de hombres como Saulo, el cual pensando que hace las cosas para Dios, se equivoca cuando le hace mal al prójimo. Juan capítulo 16, que leímos, pensarán que rinden servicio a Dios y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Es decir, la gente que hace ese tipo de cosas contra los cristianos o contra el prójimo, piensan que lo hacen para Dios, pero nunca han tenido un encuentro con Cristo Jesús. Y Dios quiere que esto despierte en nuestras mentes el buscar a Dios con todo nuestro corazón. Hechos capítulo 9, versículo 1. Pasa el tiempo y Saulo tiene un encuentro con Cristo Jesús, que es lo que encontramos en Hechos capítulo 9. Encontramos la conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y encontramos aquí que Saulo seguía amenazando a la iglesia. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquí encontramos una enseñanza. Cuando alguien le hace daño a un cristiano, no se lo hace al cristiano directamente, se lo hace a Cristo. El asunto es con Dios, no con nosotros. Cuando tú estás hablando de un cristiano, no hablas en contra de él, hablas en contra de Dios. Amén. Es lo que dice el texto. ¿Por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú ¿qué? Persigues. No perdamos de vista esto, hermanos. Cada vez que nosotros incurramos en hablar, decir o hacer en contra de alguien que sigue a Dios, estás haciéndolo en contra de Cristo. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías. Ahora no perdamos de vista, Ananías sabía quién era Saulo. Ananías, seguidor de Jesús, sabía que Saulo perseguía a la iglesia. Y dice el texto: varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. ¿Sabe que Ananías, en ese momento que Dios le habla, que vaya y ore por Saulo, él tuvo la oportunidad de vengarse también? Él sabía lo que le hizo a Esteban y él pudo vengarse de Saulo. Y como estuvo ciego, hasta pudo haberle quitado la vida. Pero encontramos en Ananías un hombre sin resentimiento. Un hombre que obedeció por encima de sus sentimientos, hermanos. Eso es lo que hace un cristiano. Procura que su corazón esté bien con los demás y bien con Dios. Y él le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres
de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y encontramos aquí que este pasaje describe cómo Saulo es confrontado de una manera importante por Dios. De una manera en la cual él comenzó a cambiar su vida. Fue distinto. Fue un hombre que su vida cambió. Un hombre el cual tuvo temor de las cosas de Dios. Pablo reconoció que se había equivocado. Por eso cuando leímos el texto al inicio en 1 Timoteo 1:12, ahora sí vamos a regresar a ese texto que les di al inicio. 1 Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, dice el texto, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Esto fue Saulo, un hombre que equivocadamente hizo las cosas, siguiendo una religión, estuvo siempre en contra de la voluntad de Dios. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice, ¿por qué, hermanos? Por ignorancia. Saulo, cuando estuvo frente a Esteban y permitió esas cosas que ya leímos, lo hizo porque él no sabía la verdad que hoy usted y yo sabemos. A veces podemos actuar por ignorancia, pero cuando sabemos lo que Dios espera de nosotros, tenemos el deber de hacer las cosas que glorifiquen su nombre. Lo hice, dice, por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, ¿qué, hermanos? Yo soy el primero. Pablo se sintió indigno y él se consideró el más grande de los pecadores por todas las cosas que hizo en ignorancia. Ese fue Pablo, un hombre de carne y hueso que comenzó en una religión judía y terminó viviendo en comunión con Dios en Cristo Jesús. Dios quiere que en esta iglesia donde estemos, donde nos congregamos, podamos ser personas no como Saulo, sino como Pablo, que cuando aprendimos y entendimos, ahora procuramos vivir en la voluntad de Dios, no procurando el mal por el otro, sino por el bien en Cristo Jesús. Amén. Y esto es muy importante. Vamos a ir a un pasaje más, a Hechos capítulo 26, versículo 10. Voy a leer desde el 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, a lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, ¿qué pasó? Yo di mi voto, dice Pablo. Yo estuve de acuerdo con las cosas que se me pidieron hacer. La actitud de un religioso es implacable, hermanos. Pensando que se hace bien, se hacen las cosas mal. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas. Los forcé a blasfemar. Es decir, Saulo los torturó para que renegaran de las cosas de Dios. Esto es fuerte porque la religión nos puede cegar. La religión nos puede cauterizar. Y nos puede llevar a hacer cosas que no agradan a Dios. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y comienza Pablo a describir una vez más el momento en el cual él fue alcanzado por la gracia de Dios. Un hombre como usted y como yo que se equivocó,
pero que Dios le permitió corregir en ese momento las cosas que no agradaban a Dios. Versículo 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La afrenta que Saulo hacía en ese momento, según aquí escribe Pablo, lo hacía en contra de Dios. Esta mañana Dios quiere que tengamos en nuestra mente este mensaje, hermanos. Tengamos cuidado de cómo nos estamos conduciendo. Pensando que hacemos las cosas para Dios, estemos violentando la palabra que Él nos dio. Pablo tuvo la oportunidad de corregir su vida, arrepentirse y servir a Dios. Dios quiera que también nosotros en este lugar podamos corregir para poder vivir una vida en obediencia al Señor.